Sí, Señor, a eso venimos este día. Alabar tu nombre, Señor, y darte las gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Señor, ahora recibe este tiempo que te damos a ti, Señor, porque tú nos has dado todo a nosotros. Te alabamos, te glorificamos y te honramos, Señor, con nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a honrarte más cada día, que seamos mejores, que crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y que seamos una bendición, no solamente a ti, Señor, pero para este mundo. Gracias, Padre, por este privilegio tan grande que tú nos has dado de ser tus hijos. Gracias, Padre, por lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario tantos años atrás, que nos ha abierto la puerta a tu reino. Ahora, Padre, ayúdanos a entrar por ese camino estrecho. Guíanos cada día, a cada momento, para que podamos ser dignos del llamado que tú nos has dado. Te damos las gracias, Padre, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Y su pueblo dice, amén. Amén. Hermanos, pueden tomar sus asientos, ¿sí? Como ya saben, vamos a estar en el libro de Efesios, capítulo 4. Si ya tienen sus Biblias, ábranlos allí y vamos a comenzar este estudio. Ahora el pastor, como sabemos, no está y me ha dado el privilegio de venir a traer la palabra del Señor a ustedes, la familia de Cristo Jesús. Y en eso es lo que vamos a estar enfocados esta tarde, la palabra de Pablo que nos da a su iglesia en Efesios, lo que enseñó y lo que nosotros debemos de aprender y poner en práctica. ¿Listos? En Efesios capítulo 4, vamos a ver versículo 1 a 16. En esta porción del libro que vamos a ver esta tarde, Pablo se enfoca en una cosa, la unidad de la iglesia en Cristo Jesús. Dios nos ha escogido para que seamos los representantes de su Hijo en este mundo. Y Pablo nos desafía a llevar una vida digna del llamado que hemos recibido, el maravilloso privilegio de ser parte de la familia de Dios. Y por esa razón, cada uno de nosotros nos esforzamos a ser humildes, amables, pacientes, comprensivos y amantes de la paz. Así es lo que Él nos ha enseñado y quiere que nosotros seamos así. El mundo continuamente observa nuestra vida, listos para criticar. Como discípulos de Cristo, nuestro llamamiento es de ser reflejo de Jesús en nuestra vida y de buenos hechos y buenos representantes de Él. ¿Somos buenos representantes? Es una pregunta que hago. De lo que Él nos enseñó y de lo que Él nos ofrece al poner nuestra fe en Él. ¿Somos buenos representantes? Cada uno tenemos que responder a esa pregunta, ¿verdad? Pablo también nos dice que hay solamente un cuerpo, la iglesia, que es el cuerpo vivo de Cristo en este mundo, está compuesta de diferentes personas, de diferentes personalidades, descendencias, idiomas, costumbres. Y no es fácil mantener esa unidad y requiere mucho esfuerzo. Con frecuencia las diferencias son lo que nos dividen, pero eso no debe de ser el caso en la iglesia, aquí entre nosotros. Debemos de tener en mente continuamente que somos uno. Seamos diferentes, somos un cuerpo y ese cuerpo es de Cristo. Él, con su supremo sacrificio en la cruz de Calvario, Él nos ha comprado. Él nos compró con su sangre.
Y no solamente nosotros, pero a toda la humanidad. Eso tenemos que tener en mente. Si hay diferencias afuera, el que no conoce a Dios, que no conoce a Cristo, es nuestra responsabilidad de traerlos a conocer a nuestro Señor. Ahora, otra pregunta. ¿Hemos aprendido a apreciar las diferencias en personas que son diferentes a nosotros, a mí, a usted, que son diferentes? Todos somos diferentes, ¿verdad? ¿O todavía tenemos uno o dos de esos perjuicios que teníamos antes de venir a los pies de Cristo Jesús? Somos capaces de ver cómo es que la diferencia entre la gente, los dones que ellos tienen, las habilidades y puntos de vista de cada uno contribuye a que la iglesia haga la obra del Señor. Santiago, capítulo 2, versículo 4, nos dice: ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Eso es lo que pasa cuando vemos a una persona y comenzamos a decir, no, pues esta persona es diferente. No chisme, pero lo pensamos, ¿verdad? Eso es la naturaleza del hombre. Pero tenemos que aprender a deleitarnos, realmente deleitarnos en la manera en que todos los miembros del cuerpo de Cristo se complementan. No que son diferentes, pero se complementan uno con otros. Y este es el tema, esto es lo que se enfoca Pablo en esta porción de su mensaje este día. Y eso es donde vamos a enfocarnos nosotros. Por eso es que le puse a tema de esta porción de las Escrituras la unidad de los creyentes. Todos nosotros somos creyentes en Cristo. Todos nosotros estamos unidos por nuestro Señor. Y ahí es donde debemos enfocar nuestra atención, no en las diferencias. Vamos a ver primeramente el primer punto, que es nuestro llamamiento. Fuimos llamados, ¿verdad? En el versículo 1 y 2, Pablo nos dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ahora, note, Pablo primeramente se escribe como preso en el Señor. Pablo estuvo preso, en realidad, 2 veces. Primeramente en Cesarea y luego en Roma. Y 2 veces por 2 años cada uno estuvo allí. Pero no por crímenes contra cualquier gobierno, cualquier ley, sino por preso por el Evangelio de Jesús. Él realmente era preso. También se describe en otras partes de sus escritos como siervo. Esa palabra se convierte como esclavo. Y lo usa en varios lugares. Primero en Romanos 1:1, en Filipenses 1:1 y en el libro de Tito 1:1. ¿Y por qué se dice así? Él dice por decisión propia. Él se ha hecho esclavo a Cristo Jesús. Ahora, en los libros de Éxodo, capítulo 21, y en Deuteronomio, capítulo 15, nos dice que es este siervo, esclavo. En Deuteronomio 15 nos dice: y te acordaréis de que fuiste siervo, ahí está la palabra, siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Esto es Moisés hablándole a la gente de Israel antes de cruzar a la tierra prometida. El versículo 16 dice: si él te diriere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo.
Entonces tomarás una lasna y hojadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. Esto nos dice también a nosotros. Somos siervos, esclavos de Cristo Jesús, o por lo menos debemos de ser. Por amor a Cristo, eso es lo que nosotros debemos de ser. Y esa es la condición en que Pablo se encontraba. Era esclavo por amor a Jesucristo. Y él dice, os ruego que andéis dignos de la vocación con que fuisteis llamados. Ahora, ¿qué es vocación? Es un llamado, una inspiración o llamamiento que una persona siente procedente de Dios para llevar una forma de vida. Es un llamado. Nuestra vocación es un llamado. ¿Y quién son llamados para diferentes obras? Hay doctores, ¿verdad? Hay ingenieros, maestros, hasta mecánicos. Tienen ese sentido, están llamados a hacer eso. ¿Y qué es lo que se requiere para cumplir una vocación? Primeramente se requiere mucho estudio. Se tiene que tener ese deseo. Un doctor estudia muchos años, ¿verdad? Un ingeniero igual, se queman las pestañas estudiando. Esa es la vocación de esa gente. Ahora, yo hago una pregunta. ¿Cuál es tu vocación? ¿Cuál es nuestra vocación? La vocación de cada cristiano, ¿cuál es? ¿No es a seguir el ejemplo de Jesucristo? ¿Verdad? Eso es lo que nos llamó. ¿Y qué es lo que se requiere aquí también? Se requiere esfuerzo, se requiere estudio, estudiar tu Biblia, entender lo que te dice, estar en el Espíritu, crecer en conocimiento de nuestro Señor. Eso es lo que nos está diciendo Pablo aquí. Eso es lo que requiere Dios de nosotros. Y Pablo nos dice cómo es que uno debe de cumplir con lo que Dios desea para desarrollar una vida digna y agradable a Dios. Primeramente, nos dice con humildad y con mansedumbre. Humildes. Saber dónde y quién somos. ¿Dónde vamos a poner nuestro hermano? ¿Adelante de nosotros o atrás? Yo primero. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que seamos humildes, ¿verdad? Eso es lo que nos llama a ser. Dice, soportándonos. Eso no es nomás soportarlo porque lo tiene que soportar, porque no le agradó lo que le dijo. No, dice sostener, eso es sostenernos, ayudarnos, levantarnos, animarnos uno a otro, con paciencia. Muchos pedimos paciencia y sabemos cómo es que viene la paciencia, ¿verdad? Por pruebas. Pero eso nos enseña a ser paciente. Aprendamos a hacer eso, ¿verdad? Y dice, haciendo todo en amor. ¿Y ese amor de dónde viene? Solamente del Espíritu Santo, de Dios. Cuando somos llamados a nuestra vocación, Dios nos dio su Espíritu. Si no lo tenemos, hay que pedirlo para que nos lo dé más fuerte, más grande, en amor. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Siempre teniendo en mente que somos miembros de la familia de Dios. Y es nuestra responsabilidad de representar a nuestro Padre y a su Hijo, nuestro Señor, como es digno. Eso es la clave, como es digno, como debe de ser. Pero estos son solamente los primeros requisitos de lo que Pablo le enseña a Timoteo, a la iglesia. Y nos está enseñando hoy, este día, también a nosotros. Y le da más, siguen más. En el versículo 3 a versículo 6, ¿qué es lo que dice? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados
en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Dios es el creador del universo. Él nos conoce, Él está en todo, sabe todo, es omnipotente, omnisciente, y Él nos conoce. Pablo nos dice que debemos de ser solícitos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere darnos a saber Pablo aquí? Solícitos, que estemos atentos, que estemos diligentes, que seamos corteses, gentiles, con el cuerpo de Cristo, con cada uno de nosotros. Pero solícitos ¿para qué? De guardar la unidad entre los creyentes en el poder del Espíritu Santo. Tenemos que estar atentos a eso, conscientes de guardar esa unidad, olvidar las diferencias, ver lo que nos une. ¿Y qué es eso? Es nuestro Señor Jesucristo. Eso se hace manteniéndonos unos a los otros en paz, por medio de la paz. Recordando que somos un cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, vivo aquí en la tierra, que todos nacimos de un mismo Espíritu Santo. Fuimos todos llamados a una misma esperanza, la vida eterna en Cristo. Si no tenemos eso en nuestra mente, no podemos hacer estas cosas, hermanos. Por eso es que tenemos que estar siempre con Cristo. ¿Recuerdan hace unos añitos que tenían esas brazaletas que tenía WWJ, que decía, what would Jesus do? ¿Qué es lo que hiciera Jesucristo? Para recordarlos, ¿qué es lo que Cristo hacía? Eso es lo que debemos de tener en nuestro corazón. ¿Qué es lo que Cristo hiciera en cualquier circunstancia? Somos uno en Cristo Jesús, por medio de un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, que está en todo, que está para todos y es en todos. Él está en nosotros. Él está listo para recibir cualquier persona que viene a Él, a Cristo, y Él controla todo. Nosotros tenemos que estar conscientes de esto. Perdón. Recordemos que el cristianismo no es solamente una diferente religión de todos los otros en este mundo. Recordemos que es el único que ofrece salvación por perdón de pecado al humano, a la humanidad. Tenemos solamente un Dios, un Redentor, el creador de este mundo. El que cree en su Hijo Cristo Jesús, se le ha dado el don, el regalo, el incomparable oportunidad de ser miembro de la familia de Dios. No solamente una creación, una criatura de Dios. Podemos ser uno con Dios si hacemos estas cosas, si lo mantenemos en nuestra mente, en nuestro corazón. Eso es lo que Pablo nos quiere dar a saber. Pero es de nosotros, iglesia, tenerlo en nuestra mente, en nuestro corazón, lo que Dios quiere, para mantener esa unidad entre nosotros. Qué privilegio tan grande, ¿no? Eso no se le da a cualquier persona, pero nuestro Señor Jesucristo nos lo ha dado a nosotros y lo debemos de valorar. Pero como todavía estamos en este mundo, van a venir muchos momentos en que se nos olvida, somos humanos. Cuando nos encontramos con alguien que está de muy mal humor, cuando estamos afuera en el mundo, en la calle, suceden muchas cosas. Y estas cosas continúan
continuamente, día tras día. El enemigo está listo para tomar oportunidad de cualquier cosa que nos pueda hacer fallar. Pero nosotros como cristianos no debemos de dejar que estas cosas interrumpan nuestra comunión con nuestro Señor y con Dios y el llamamiento que Él nos ha llamado a hacer. Punto número 2 aquí. En el versículo 4 o versículo 7 nos habla de la gracia de Dios y dice así: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ahora, Dios Padre nos ha concedido gracia. Ya sabemos lo que es la gracia, ¿verdad? Es favor inmerecido. No lo merecíamos. Como pecadores no merecíamos esto. Pero por Cristo Jesús, Dios nos lo dio. Al aceptar a Cristo, abrimos la puerta a la gracia de Dios. ¿Y cuál es esa gracia? Primeramente, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Él nos los dio. El perdón de nuestros pecados. El Evangelio. Es un don de Dios, la gracia de Dios que nos dio a conocer su plan y cómo es que vamos a poder vivir, continuar y crecer. Nos dio su Espíritu Santo. Esto es la gracia de Dios que nos ha dado a nosotros, que le ofrece al mundo en medida apropiada para llevar a cabo ese don que el Señor nos ha dado. ¿Y cuáles son esos dones que nos ha dado el Señor? El amor. Nos ha dado la habilidad de hacer muchas cosas. Nos ha llenado de su Espíritu, el amor. Esos son dones que el Señor nos ha dado. Dios Padre nos ha dado gracia en el llamamiento a su Hijo Cristo. Y a cada creyente se le ha dado, Cristo nos ha dado dones para que quizás nos ha dado uno o dos o tres o más, no sabemos, ¿verdad? Cada uno es diferente. Él nos ha dado un don, por lo menos a cada uno de nosotros. Pero todos tenemos una habilidad que Él nos ha dado, por lo menos una. Un carpintero, un mecánico, sea lo que sea. No viene de nosotros, eso Dios nos los dio. Todos nosotros formamos parte de un solo cuerpo. Y esos dones son para el uso en el cuerpo, la iglesia de Cristo. Cada creyente, cada uno de nosotros tenemos habilidades especiales que Dios le ha dado para fortalecer este cuerpo, la iglesia, para fortalecernos. Por pequeño o grande que sea tu habilidad, tu don, lo puedes usar aquí. Para eso te lo dio Dios. Para usarlo aquí, para fortalecernos nosotros, la iglesia de Dios. Y es para la salud del cuerpo. Ahora, ¿cuál es tu don? Hermano, yo te pregunto, ¿cuál es tu don? ¿Lo conoces? ¿Lo estás usando? ¿O quizás lo quieres usar para sorpresa para la iglesia? Ponla en acción. Ponlo en acción. Ahora, el siguiente versículo, versículos 8 a 10, nos dice así. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ahora, en el libro de Hechos, nos dice el versículo 1, o capítulo 1, versículo 9, nos dice, estas son las palabras de Cristo. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos,
fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Eso es lo que sucedió con los discípulos cuando vieron a Cristo ascender. Esto aconteció después de que resucitó y que estuvo con sus discípulos, y ellos fueron testigos de lo que vieron. Vieron a Cristo ascender a los cielos. Pero durante los 3 días que él estaba en la tumba, Cristo descendió al Hades, al seno de Abraham, y predicó el evangelio de salvación a las almas que estaban cautivas por la muerte que vino a causa del pecado. Toda la humanidad va a morir, excepto ese grupo que Dios lo va a tomar vivos al cielo. Pero desde el tiempo, día 1, todos han muerto por el pecado. Él descendió y liberó a esas almas que en fe habían muerto. Cristo, con su resurrección triunfal, regresó todas las almas que le pertenecían a su Padre para llenar el reino celestial. Eso es lo que nos está diciendo Pablo aquí. Pero antes de eso, en Hechos capítulo 1, versículo 8, nos dice: pero recibisteis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este fue el gran mandamiento que Cristo les dio a sus discípulos. Ahora, ¿somos discípulos de Cristo también, o nomás a esos 11 le dio ese mandamiento? Así nosotros nos ha dado dones, como vimos anteriormente, para cumplir esa comisión. Ahora los estamos usando, es la pregunta principal para la iglesia. ¿Lo estamos usando? Ahora, el punto número 4 que tengo aquí es el propósito de esos dones. ¿Por qué nos dio esos dones el Señor? Versículos 11 a 13 nos da una explicación. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin, pongan atención, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí está la razón por los dones que Dios nos ha dado, para hacer crecer su cuerpo aquí en la tierra. Nos ha dado pastores, nos ha dado evangelistas, y cada uno tiene su rama para hacer su llamado. Nosotros somos sus discípulos, nosotros debemos estar haciendo lo mismo. Quizás no somos evangelistas, que salgamos a la calle a evangelizar y traigamos miles de personas. No somos apóstoles como Pablo, ni Tomás, ni esos, pero sí somos discípulos de Cristo. Y debemos hacer lo mismo que Él nos ha llamado a hacer, para educarnos, para hacernos crecer uno a los otros. No solamente esperar y depender de nuestro pastor, es nuestra responsabilidad de estudiar su palabra, crecer nosotros mismos. Yo paso muchas horas estudiando la Biblia, porque me encanta. Pregúntenle a mi mujer, se me olvida comer, porque me encanta la palabra de Dios. Y eso es lo que todos nosotros debemos de hacer. Yo no estoy diciendo que se tienen que pasar horas estudiando, pero sí estudiar la palabra para conocer quién es nuestro Señor, quién somos nosotros, quién es la iglesia y qué es lo que quiere el Señor para nosotros, para crecer, para conocerle, hasta que todos lleguemos
al conocimiento de Cristo Jesús. Eso es el deseo. Y ahora Jesús ha decidido cuál es el don que se nos ha dado a cada uno. Y Él tuvo la última palabra para continuar su plan de redención de la humanidad. Para eso estamos, para continuar el plan, llamar otras personas a conocer a Cristo Jesús. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, cada uno ejercita su don con su propósito específico. Nosotros estamos bendecidos con tener el pastor Tony. Él es un maestro. Él nos enseña qué es lo que dice la palabra de Dios. Hay otros que son evangelistas, que traen gente de miles. Tienen ese don. Cristo se les ha dado. Otra vez hago la pregunta, ¿cuál es su don? ¿Lo está utilizando? Dice de perfeccionar a cada uno de los creyentes. Eso es de uno al otro. Debemos ayudarnos, sostenernos, alentar. Si hay un problema, orar por ellos. Esa es la unidad del cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo. Y dice hasta que llegamos todos al conocimiento de Cristo Jesús. El día que hagamos eso, va a ser el día que estamos con el Señor. Pero mientras que tenemos que aplicarnos, tenemos que aprender, tenemos que estudiar, tenemos que poner en obra lo que tenemos, hermanos. Eso es lo que Dios pide de nosotros. Ahora, nuestra unidad en Cristo no destruye nuestra individualidad. Quiero que sepamos eso. Somos individuos. Y porque estamos unidos, no nos va a quitar nuestra individualidad. El Espíritu Santo le ha dado a cada cristiano dones especiales para edificar a la iglesia. Y es crucial que lo usemos. Estamos madurando espiritualmente al poner en práctica los dones que Dios nos ha dado. Eso nos hace crecer cuando lo usamos, ponemos en práctica. Si sabe cuál es su don, busque oportunidad de utilizarlo. Si no lo sabe, pídele al Señor que se lo enseñe. O pídele al pastor oración, a un hermano que le ayude, que lo pueda guiar en conocer qué es lo que usted puede hacer para identificar su don y una vez que lo sepa, ponerlo en uso para que todos crezcamos. Si todos de nosotros hiciéramos eso, no hubiera lugar en esta su casa, ni para estar parados a pie en los domingos. Estuviera llenito, porque todos estuviéramos usando nuestros dones que Dios nos ha dado para eso. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Ese es el punto número 5 que yo tengo aquí. ¿Cuál es nuestra responsabilidad individual? Eso nos dice en el versículo 14 a 16, Pablo aquí. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, eso es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahora, el verdadero conocimiento de nuestro Señor. ¿Qué es eso? ¿Cuál es? ¿Qué es? El conocimiento de nuestro Señor.
Es una pregunta. Si usted se lo puede contestar en su mente, ¿no? Muy bien. ¿Quién es, primeramente? ¿Quién es Cristo? ¿Cuál es su mensaje? ¿Qué es lo que Él espera de cada uno de nosotros? ¿Y qué es lo que nos ofrece si le somos fieles a Él? Eso es lo que yo puse aquí. ¿Quién es? Primeramente conocerlo a Él. ¿Y cómo? En comunión, oración, su palabra. ¿Quién es? ¿Cuál es su mensaje? Lo que acabamos de ver. Humildad, lo que desea de nosotros. ¿Conocemos eso? Si lo conocemos, conocemos a nuestro Señor, ¿verdad? Ahora, conociendo esto, va a prevenir la mentira del enemigo que acabamos de leer aquí, que vamos a estar llevado por cualquier doctrina o viento de cambio. Va a prevenir el enemigo de entrar en nuestra vida. Eso es lo que queremos. Queremos estar seguros de en quién creemos y qué es lo que creemos. Porque Él está listo, el enemigo está listo para engañarnos, desviarnos de nuestro llamamiento y de robarnos nuestra paz y nuestra salvación. Eso es lo que quiere el enemigo. Eso es lo que tenemos que prevenir. Si hacemos eso, seguir la verdad del Evangelio en amor, creceremos como creyentes y como iglesia de Cristo. ¿Queremos crecer? Tómenos nuestra responsabilidad. Amor, conocimiento, participación, usar nuestros dones para el bien de la iglesia. Pablo nos dice que no seamos niños, que seamos creyentes maduros, conociendo muy bien a quién y a qué creemos. Pablo hace una analogía aquí, nos dice, nos compara con el cuerpo, ¿no? La iglesia con el cuerpo. Un ejemplo. Todas partes, todos órganos, todos funcionan para mantener y fortalecer el cuerpo. Un cuerpo sano, así como el mío, ¿verdad? Pues todavía no, dolores normales, pero ahí va. Todas partes, todas funcionan cuando hay un cuerpo sano, es para el bien del cuerpo, crece y se fortalece, ¿verdad? Y así es la iglesia. Cuando todos nosotros estamos en armonía, creciendo, este cuerpo crece. Y eso es para ser el reflejo de Cristo Jesús. Eso es lo que su iglesia debe de ser. Lo que Él enseñó, lo que Él hizo, lo que Él ofrece, lo que Él habló. Eso es lo que debemos de ser nosotros. Si todos hiciéramos eso, otra vez digo, no hubiera lugar para que estuviéramos a pie en esta su casa. Porque todos estuviéramos trabajando por la misma cosa, el mismo éxito. Ahora, mi oración a mi Señor es que, Señor, ayúdanos a hacer esto. Ayúdanos, Señor. Danos tu gracia para que podamos estar como una iglesia, una familia, un cuerpo sano, funcionando en amor. Porque eso es lo que Él quiere. Eso es lo que Él quiere para nosotros. Ahora, hermanos, para concluir, para hacerlo cortito, ¿qué es lo que el mensaje de Pablo nos quiere enseñar? ¿Qué es lo que Pablo nos quiere enseñar? Que todo creyente en Cristo Jesús venga a entender que Dios nos ha llamado a ser, como dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Eso es lo que Él quiere que conozcamos, que todos vengamos a conocerlo. Un varón perfecto. Eso es lo que quiere de nosotros la iglesia.
No vamos a ser perfectos, pero podemos ir en camino a la perfección, creciendo en Cristo Jesús, en su conocimiento, en su amor más que todo, en su amor más que todo. Un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es la plenitud de Cristo? El universo, el amor, el corazón, el espíritu del Padre Dios, el creador de todo lo que existe. Eso es lo que Cristo, lo que nuestro Padre Celestial quiere para cada uno de nosotros. Que lleguemos a ser así, que lo conozcamos, que comiencemos ese viaje, ese camino para estar lleno de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Él quiere. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo. Ahora, ¿vamos a tomarlo en cuenta? ¿Vamos a ponerlo en práctica? Esa es parte de nuestra responsabilidad. Pero eso es lo que Dios quiere para nosotros. Cada uno de nosotros somos diferentes en personalidades, en perspectiva, en costumbre, pero cada uno de nosotros ha sido llamado exactamente con un propósito, para llegar a conocer a Cristo Jesús y la plenitud que está en Él. Y somos diferentes para que podamos entender y aceptar las diferencias de diferentes hermanos, porque todos podemos contribuir a la iglesia, crecer de diferentes maneras. Quizás no estemos completamente en acuerdo, pero hay que tener paciencia en amor para aceptar las diferencias entre cada uno de nosotros. No sé si yo caigo medio chueco a veces por lo que digo o lo que hago, pero yo veo el amor entre los hermanos aquí. Eso es lo que me trajo a esta iglesita hace 8 años. Entré una tarde, un miércoles. Inmediatamente yo sentí el amor que se me dio en ese momento y todavía estoy aquí. Y mi deseo es que cuando llegue una persona aquí nueva, que pueda sentir lo mismo, que vienen aceptados, que vienen con amor, están bienvenidos, que tenemos ese amor para ellos, para que ellos conozcan la palabra de Dios también, que sean aceptos en Cristo. Pablo quiere que nosotros comprendamos esta realidad, y nos desafía que hagamos lo que el Señor pide de su iglesia. Amén. Amén. Ok, vamos a orar. Vamos a orar. Que entre esto en nuestro entendimiento, en nuestro corazón, que no solamente lo escuchemos hoy, este día, y que se nos olvide cuando salgamos. Yo le pido a Dios que cada uno de nosotros tome algo de este mensaje, porque no es mi mensaje, es la palabra de Dios. Y lo debemos de tomar en serio. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor Padre, gracias te damos por tu palabra, que es directamente de tu corazón para tus hijos. Señor, te pedimos que esta palabra hoy, este día, tenga efecto en nuestras vidas, que podamos crecer en el conocimiento de tu precioso Hijo Cristo Jesús, y un día lleguemos a la plenitud del conocimiento de Él. Ahora, Padre, yo te pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, que ese mensaje pueda quedarse en el corazón y la mente de ellos, que podamos vivir así como tú deseas, para que podamos ser dignos del llamamiento que tú nos has dado, que podamos poner en práctica esos dones
que nuestro Señor Cristo Jesús nos ha dado para crecer tu iglesia, para llamar la humanidad al conocimiento de Él, para que no se pierda una alma en este mundo. Que seamos bendecidos para bendecir, no para quedarnos con tu bendición, Padre. Ayúdanos a ser buenos cristianos, ser buenos discípulos de Cristo Jesús, para que podamos hacer buenas obras en el nombre de nuestro Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, por esta tu familia, por esta iglesia que es el cuerpo de Cristo Jesús. Te bendecimos y te agradecemos por todo lo que tú haces en nuestras vidas. En el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Y su pueblo dice, amén.